¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 11, la misma idea. Tras pensarlo un rato, Saun no se apresuró. En cambio, dio la vuelta y regresó a la granja, llamando a Daril y a Merle para que salieran del bosque. ¿Qué? El temperamento de Merle estaba empeorando. Justo ahora, en el bosque, había destrozado la cabeza de un caminante con la culata de su rifle delante de Saun. Encontré la ubicación de las motocicletas. ¿Qué? Daril, que había permanecido en silencio, miró de inmediato a Saun, con las fosas nasales dilatadas y la respiración cada vez más agitada. ¿Entonces qué esperamos? Vamos a recuperar las motos. Le voy a partir la nariz y los huesos a ese cabrón. Merle rió con rabia, apretando los dientes mientras hablaba, deseando poder despellejar vivo al ladrón. Tranquilo, dijo Saun, mirándolo. Si no me equivoco, son muchos. Quizá más de 20. ¿Tienes miedo? Merle le frunció el ceño. Quiero decir, deberíamos esperar hasta la noche para hacer nuestro movimiento. Una extraña sonrisa se dibujó en los labios de Saun. La noche no solo era un paraíso para los caminantes, la oscuridad también podía ocultar sus movimientos. El otro grupo tenía demasiada gente, quizá no podrían eliminarlos a todos a la vez. Si no eran rivales, podrían aprovechar la oscuridad para retirarse a la granja. Está bien, tú eres el jefe, dijo Merle encogiéndose de hombros y luego volvió a adentrarse en el bosque con su rifle para desahogarse. No le hagas caso. Es así, dijo Daril en voz baja, explicando en nombre de Merle. Era evidente que Daril no quería que esto causara una ruptura entre ellos y Saun. Al contrario, había estado observando de cerca las acciones de Saun. Si antes solo le había prestado especial atención por Merle, ahora Daril quería de verdad llevarse bien con él. Nunca lo tomé en serio, dijo Saun con una sonrisa franca. Merle y Daril eran una manada de lobos. No se podía juzgarlos con criterios convencionales. Desde el principio, el objetivo de Saun había sido ganárselos poco a poco, lograr que lo aceptaran de verdad. Después de enviar a Daril a hacerle compañía a Merle, Saun regresó a su campamento. Quizás necesitemos el auto otro día. Lo devolveremos cuando terminemos, le dijo Saun a Andrea. Dicho esto, bajo la atenta mirada de las dos hermanas, Saun eligió una tienda azul y se durmió. Durmió de un tirón hasta el anochecer. Oye, Daril le dio una patada a Saun. Levántate. Es la hora. Saun se incorporó con esfuerzo, sacudiendo la cabeza para despejarse. Daril y Merle ya estaban completamente armados y montando guardia a su lado. Al ver que estaba despierto, lo miraron con una intensidad abrasadora. Vamos. Yo conduzco. Saun no estaba seguro de la hora, pero el cielo sí se había oscurecido. Desde lejos, la granja estaba completamente a oscuras. Pero el signo de exclamación dorado seguía allí, especialmente visible en la noche. Los tres subieron al coche. Saun condujo en la dirección indicada por la misión apocalíptica, deteniéndose a unos 500 metros de su destino. ¿Estamos aquí?, preguntó Merle, lamiéndose los labios. Saun salió del coche. Está a unos 500 metros. Iremos a pie. El ruido del coche era demasiado fuerte, sobre todo en el silencio sepulcral de una noche apocalíptica. Si se acercaban con tanta desfachatez, probablemente los descubrirían incluso antes de llegar. Saun apostaría su vida a que un grupo activo de al menos 30 personas tendría centinelas por la noche. Así, los tres avanzaron en fila, trotando con cautela.
Rodearon un supermercado saqueado y encontraron una casa bien fortificada detrás. La verja de hierro de la casa estaba cerrada a cal y canto, rodeada por muros de hormigón con alambre de púas en la parte superior. Una tenue luz brillaba desde el interior de los muros. Shaun miró hacia atrás, se encontró con los ojos de los otros dos y les hizo una señal con la mano. Daryl y Merle asintieron en silencio. Fueron a la base del muro y cada uno agarró un pie de Shaun, impulsándolo. Shaun echó un vistazo al patio. Había una fila de varios coches aparcados dentro. En la esquina, Shaun vio las motos personalizadas que faltaban. Pero ahora, ambas motos habían sido pintadas con grafitis raros y algunos patrones vulgares, su estilo había cambiado por completo. La comisura de la boca de Shaun se crispó. Miró a los dos hombres que hacían muecas debajo de él y no pudo evitar lamentarse por el grupo que estaba dentro. Yo entro primero. Luego ustedes, les indicó Shaun. Enganchó su garrote de hueso de caballo bajo el alambre de púas para levantarlo y luego saltó la valla en el hueco. Aterrizó dejando solo una nube de polvo, sin hacer ruido. Una vez dentro del patio, dio unos pasos cautelosos hacia adelante. Estaba a punto de doblar una esquina, pero se quedó paralizado y retrocedió, apretando la espalda contra la pared. A la vuelta de la esquina, un hombre regordete con capucha estaba allí de pie, con aspecto somnoliento. Tras pensarlo un momento, Shaun regresó a la pared exterior y la golpeó suavemente. Un instante después, Daryl y Merle treparon por la abertura del alambre de púas. Shaun señaló al hombre tras la esquina y luego a la ballesta que Daryl sostenía. Los tres intercambiaron miradas, confirmando su plan. La cabeza de Dead se balanceaba, mareado. Al darse cuenta de que se estaba quedando dormido, se estremeció y de repente despertó. Observó su entorno y dejó escapar un suspiro de alivio. La próxima vez que salgamos a saquear, yo también iré. Así no tendré que trabajar tanto haciendo guardia por la noche cuando regrese. ¡Qué lástima! No tendrás una próxima vez. Una voz baja y contenida resonó junto a su oído. Se quedó paralizado, intentando girar de inmediato con su rifle. Pero al instante siguiente, sintió una sensación de frío en la frente, su boca quedó cubierta al instante y todo su cuerpo cayó hacia atrás, sin control, en un fuerte abrazo. SHH, es normal sentirse mareado. Pronto se pasará. La mano derecha de Shaun le cubría la boca y la nariz a Dead, impidiéndole emitir sonido alguno. Merle atrapó el rifle que se le cayó de los brazos en el aire. Al ver esto, Daryl se acercó con cautela, pisó la cabeza de Dead y sacó el perno de la ballesta de su cerebro. Después de todo esto, Daryl y Merle miraron a Shaun, sus ojos brillando con una luz verde depredadora, como dos lobos hambrientos. Shaun señaló en silencio las dos motocicletas en la esquina, que habían sido pintadas con aerosol hasta hacerlas irreconocibles, y se encogió de hombros con impotencia. Los dos hermanos se acercaron, tocando con dedos temblorosos sus queridas bicicletas, acariciándolas una y otra vez. El rostro de Merle se tornó feroz. Levantó su arma, listo para entrar a la casa, pero Shaun y Daryl lo detuvieron. Los ojos de Merle estaban llenos de ira, pero también de confusión mientras miraba a Daryl. Daryl señaló las bicicletas, luego la puerta principal y negó con la cabeza. Shaun les dio unas palmaditas en los hombros a ambos desde atrás, guiando sus miradas hacia el bidón de gasolina que estaba cerca de un auto detrás de ellos. En un instante, los rostros de los tres se iluminaron y sonrisas similares se extendieron por sus labios. Todos habían pensado lo mismo. Capítulo 12. De regreso a la granja. Sas. Pus, pus, pus. Una explosión masiva resonó en la noche, despertando al instante a todos en la casa. Algunos de los más rápidos ya habían salido corriendo con rifles, solo para ver la puerta principal abierta de par en par, con caminantes entrando lentamente y las siluetas de dos motocicletas alejándose a toda velocidad. ¡Mierda! ¿Nos robaron?
La voz que resonó estaba llena de incredulidad y un dejo de humillación. Lo que se da, se recibe. Ahora le tocaba al ladrón ser robado. ¿Huelen algo?, preguntó una persona frunciendo el ceño y olfateando el aire. Siguieron el olor hasta el lateral de un coche. En el suelo liso yacía una colilla, ya completamente consumida, arrastrada por el viento. Su ceniza, larga y brillante, se tambaleaba, a punto de caer. Al mirar más de cerca, bajo la colilla había un charco de líquido con un olor acre, casi invisible sobre el suelo oscuro. «Es gasolina». Perforaron el tanque de gasolina, gritó el hombre de adelante, a punto de retirarse. Pero justo entonces, cayó una chispa. Toda la fila de autos estalló en llamas abrasadoras, envolviendo a todos los que estaban cerca en un incendio imparable. Los gritos comenzaron a extenderse junto con las llamas, que saltaban de un lugar a otro, disparando chispas debajo de los autos. Auge. Boom. Ja 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 ja. Al oír las enormes explosiones detrás de él, Merle se rió como un loco, gritando a todo pulmón. ¡Guau! Daryl, en una rara muestra de inocencia, se unió a su hermano en una risa desenfrenada. Viajaron en las motocicletas, ahora cubiertas de grafitis vulgares. Shaun, sentado detrás de Daryl, le quitó la colilla de la mano. Las brasas se extinguieron gradualmente, dejando solo las siluetas desvaneciéndose de 3 hombres y 2 motocicletas en la distancia. Misión del apocalipsis completada. Motocicletas recuperadas con éxito. Recompensa, cigarro. Cigarro, fuerza +1. Para cuando los 3 regresaron al campamento, el cielo empezaba a clarear. Aunque solo habían regresado con una pistola y 2 motocicletas, el viaje tuvo un significado diferente para Daryl y Merle. Bajo el liderazgo de Shaun, no solo habían recuperado sus motos, sino que también habían desatado el caos en el campamento enemigo. Al mirar a Shaun, un nuevo nivel de reconocimiento apareció en sus ojos. Este jefe no era tan malo. Al menos, podía manejar las cosas. ¿Viste eso, hermanito? Las llamas alcanzaron los 5 metros de altura. Volaron los autos y todo, gritó Merle, riendo sin parar mientras se bajaba de la moto y pasaba un brazo por encima del hombro de Shaun. Idiota, deja de reírte. Esa familia nos está mirando, espetó Daryl, más calmado. No le causes problemas a Shaun, pensó Daryl, evaluando la situación. De que hay que tener miedo, murmuró Merle, pero su voz inconscientemente era mucho más baja. Muy bien, ya tienen las motos. Vayan a descansar, les dijo Shaun, devolviendo las llaves del coche a Andrea. Recuperen fuerzas. No olviden nuestro trato con Hercel. ¿A dónde fueron?, preguntó Amy con curiosidad. Para provocar un gran incendio, Shaun no respondió directamente, solo sonrió a Andrea y señaló las motocicletas destrozadas detrás de él. Andrea comprendió de inmediato y asintió discretamente. Era mejor mantener estas cosas en privado, de lo contrario, la familia de Hercel inevitablemente provocaría más conflictos. Tras haber vivido el campamento de la cantera y el viaje a Atlanta, Andrea entendía profundamente las fallas en el pensamiento de Hercel. A veces, una mentira piadosa podía llevar a todos a un futuro mejor. ¿Quieres desayunar? Otis trajo avena y leche a cambio de la cacería de ayer. Andrea levantó la olla, que desprendía un fresco aroma de lácteos. Shaun asintió, tomó la olla y terminó rápidamente la avena. Se frotó el estómago y exhaló un suspiro reconfortante que se convirtió en una pequeña nube en la niebla matutina. Ja. La satisfacción de tener el estómago lleno lo invadió, pero Shaun no tenía intención de dormir. Había descansado todo el día anterior y seguía completamente despierto. ¿Cómo durmieron anoche? ¿Caminaron?, preguntó Shaun preocupado. Anoche se había llevado a Daryl y Merle, descuidando a Andrea y Amy.
Amy negó con la cabeza. Mi hermana y yo dormimos juntas. Dormimos muy bien. Hacía mucho que no la veía dormir tan profundamente. Mientras hablaba, Amy se inclinó y susurró a Shaun al oído: escuché a mi hermana decir tu nombre en sueños. Dijo gracias por estar aquí, gracias. Los susurros de Amy hicieron cosquillas a Shaun. Andrea, con rostro serio, levantó una mano para golpearla. Di una palabra más. Me pregunto quién murmura siempre: Shaun, Shaun es mí. Pero antes de que Andrea pudiera terminar, Amy puso una mano sobre la boca de su hermana y le lanzó una mirada avergonzada. Shaun observó la interacción entre las hermanas. No es amor, es gratitud. Amy es solo una niña. Negó con la cabeza. Acababa de provocar un incendio masivo y se sentía excepcionalmente racional en ese momento. De acuerdo, dijo Shaun. Voy a buscar algo para el campamento. Cuando esos dos se despierten, que vayan a cazar. No deberían merodear por la granja todo el día. Shaun se levantó. Herschel, que llevaba un buen rato esperando cerca, aprovechó la oportunidad para acercarse. ¿Qué pasa? El granjero tiene la costumbre de dar paseos matutinos, bromeó Shaun. Herschel, sin embargo, no estaba de humor para bromas. Su rostro era sombrío, su expresión indescifrable. Miró a Shaun: vas a darme motivos para confiar en ti, ¿verdad? Herschel no preguntó dónde habían ido los tres durante la noche, ni por qué había dos motocicletas nuevas en su campamento. Solo quería una promesa. Por supuesto. Ya te lo dije antes, nosotros y la granja tenemos un interés común. Nuestra relación puede fortalecerse aún más, respondió Shaun con una sonrisa. Herschel lo miró largo rato antes de finalmente asentir y regresar a la casa. Shaun negó con la cabeza. Qué viejecito tan inseguro. Una promesa era solo una promesa, cualquiera podía decir lo que quisiera. La constante necesidad de confirmación de Herschel solo mostraba su inseguridad. No estaba listo para enfrentar el mundo apocalíptico exterior. Shaun echó un vistazo discreto al granero al otro lado de la propiedad. Nadie lo sabía, pero él sabía que Herschel lo tenía lleno de caminantes. Por eso se dirigía al bosque, tenía que preparar defensas para el campamento, de lo contrario, los caminantes podrían sorprenderlos en plena noche. Se adentró en el bosque con su porra de hueso de caballo. Aparte del chirrido ocasional de algún insecto, no se oía ningún otro sonido. El terreno era irregular e intransitable para vehículos. Los caminantes tropezaban y caían fácilmente. Solo criaturas como los caballos, acostumbradas a ese entorno, podían atravesarlo con seguridad. Una barrera natural, reflexionó Shaun. Capítulo 13. Elaboración. Al llegar frente a un gran árbol, Shaun abrió su sistema y encontró la sección de herramientas cuerpo a cuerpo. Hacha de piedra, calidad 1. Materiales de elaboración necesarios: piedra pequeña X2, fibras vegetales X2, madera X2. Tiempo de elaboración, 0,1. Daño cuerpo a cuerpo, 6. Daño de bloqueo, 22. Durabilidad, 250. Usos: recolectar recursos, descuartizar cadáveres, reparar bloques, mejorar bloques. Un hacha de piedra. Aunque era el objeto fabricable más básico, era la herramienta cuerpo a cuerpo más usada en el mundo de 7 Days to Die. Con esta hacha, siempre que tuviera suficientes recursos, Shaun podía construir una fortaleza de acero desde cero allí mismo. De sus 4 usos, aparte de descuartizar cadáveres, todos eran extremadamente útiles. Ahora que la ubicación del campamento estaba determinada temporalmente, Shaun decidió fabricar el hacha de piedra. Después de buscar en los bosques cercanos durante 3 minutos, encontró todos los materiales necesarios para un hacha de piedra de calidad 1.
2 piedras pequeñas, 2 puñados de hierbas y 2 palos rotos. ¿Quién hubiera pensado que con esta chatarra se podría crear un hacha de piedra tan útil como un arma divina? Zaun rió, guardando todos los materiales en el inventario de su sistema. Pensó en la palabra, artesanía. Se oyó el sonido de engranajes girando, pero se detuvo al instante. Entonces, en la mano de Zaun, apareció un hacha de piedra de aspecto bastante rudimentario. La sostuvo en sus manos, examinándola detenidamente. El hacha de piedra no estaba tan deteriorada como parecía a primera vista. La hoja era lisa y plana, no era de extrañar que una de sus funciones fuera descuartizar animales. Reflexionando, Zaun agarró el mango con ambas manos, se colocó en posición y blandió el hacha con la fuerza de su cintura. La cabeza del hacha se clavó de lleno en el tronco de 30 centímetros de diámetro. Con un solo golpe, desprendió una sexta parte del tronco. La mecánica de cosecha es la misma que en el juego. Zaun estaba encantado. Blandió el hacha 5 veces más, una tras otra, y con un crujido, el árbol cayó al suelo. Al mismo tiempo, 35 trozos de madera en forma de bloque del mismo tamaño aparecieron de repente en el inventario de su sistema. La cantidad de madera depende del tamaño del árbol que talo, reflexionó Zaun. Al talar el árbol, apareció una notificación de más 35 XP en la esquina inferior derecha de su visión. En el mundo de 7 de Isteda, no solo matar caminantes otorgaba puntos de experiencia, algunas acciones de recolección también lo hacían, aunque la cantidad de XP era mucho menor que la obtenida al matar caminantes. Tras comprender a grandes rasgos la mecánica, Zaun no se demoró y continuó blandiendo su hacha contra el siguiente árbol. Aunque árboles de diferentes tamaños producían cantidades distintas de madera y XP, un árbol más grueso requeriría más golpes del hacha de piedra y, por lo tanto, más resistencia. Así que Zaun no discriminó y derribó unos 10 árboles cercanos. Secándose una fina capa de sudor de la frente, Zaun miró las 352 piezas de madera apiladas en su inventario. Abrió la pestaña, trampas, y miró la primera. Trampa de púas de madera. Materiales de elaboración necesarios, 20 maderas. La trampa de púas de madera es tu primera y más esencial línea de defensa. Puede ralentizar a los enemigos y causar daño. Cuando se daña, se puede reparar con madera o hierro forjado. Con 350 piezas de madera se podían hacer 17 trampas de púas. Eso debería ser suficiente. Zaun guardó el hacha de piedra en su inventario, levantó la mano y, con un golpecito en el aire, una pila de barricadas de madera entrecruzadas apareció frente a él con un crujido. La madera de arriba y de abajo estaba afilada como púas, lo suficiente como para atravesar la carne. Este tipo de defensa no era muy útil contra los humanos, pero para detener a los caminantes, era perfecto. Las trampas de púas les darían tiempo a Zaun y a los demás, que estaban dormidos, y al menos evitarían que los caminantes los sorprendieran sigilosamente. Después de hacer las trampas de púas, Zaun miró la hora. Aún es pronto. Si vuelvo con las trampas ahora, será difícil de explicar. Zaun decidió volver a guardar las trampas en su inventario por ahora y vagar por el bosque por un rato. Un rayo de sol se filtraba entre los altos árboles, iluminando el rostro sudoroso de Zaun. La temperatura había subido, ya no tan fresca como por la mañana, lo que hacía que su ropa estuviera completamente empapada de sudor. Pero no había rastro de fatiga en su rostro, en cambio, estaba lleno de satisfacción. Es chic. Levantó la masa de hueso de caballo de la cabeza del caminante a sus pies. Sesos y fragmentos de cráneo ensangrentado se mezclaron con un sonido viscoso y crujiente. En un campo visual que solo él podía ver, una luz dorada familiar brilló en su cuerpo. Una alegre música de fondo, llena de tranquilidad y alegría, sonaba débilmente en sus oídos. En ese momento el panel de Zaun era el siguiente. Zaun. Nivel
NVL, 6. Puntos de habilidad no utilizados, 2. Salud, 106/-106, base 100, más 6, de niveles. Resistencia, 30/-106, se regenera lentamente. Comida/agua, 48/-106, continuamente, disminuyendo lentamente. Sensación térmica, 85 grados Fahrenheit. Caminantes muertos, 64. Efecto de estado, calor, fatiga, necesitas descansar. Shaun se secó el sudor con una mano. Un día entero de trabajo y una cosecha abundante. Este bosque era una barrera natural, así que encontrar y matar caminantes no era tan fácil como en la ciudad. Pero gracias a eso, no había resultado herido durante su matanza y su salud se había mantenido completa. Después de unas cuantas respiraciones profundas, la resistencia de Shaun se recuperó lentamente de 30 a 60. Solo entonces comenzó a regresar al campamento. Era la primera vez que Shaun se adentraba en el bosque, pero no le preocupaba perderse. Pensó en la palabra mapa y un mapa opaco, que solo él podía ver, se desplegó ante sus ojos. El color principal del mapa era el verde, que representaba el bosque y la pradera. Un icono verde, compuesto por cuadrados unidos, representaba la ubicación del campamento, que se encontraba a unos 1,2 kilómetros de él. En el mapa, no muy al norte, la niebla de guerra se había disipado, revelando el terreno peculiar de una cantera y un bosque, el campamento de la cantera, que acababa de abandonar. El mapa se veía claro desde el campamento de la cantera, en diagonal hacia arriba, conectando finalmente con Atlanta, el primer lugar donde Shaun había estado. Esa era toda la información en el mapa. Shaun guardó el mapa, se echó al hombro el garrote de hueso de caballo y se dirigió rápidamente hacia el campamento. Cuando Shaun llegó a la granja, el cielo ya había comenzado a oscurecerse y el bosque estaba completamente oscuro. Hacer clic. Un repentino sonido nítido hizo que Daryl frunciera el ceño, apuntando de inmediato con su ballesta al origen del ruido. Sin preguntar quién era, Daryl se movió lentamente, manteniendo su centro de gravedad constante. Shaun estaba seguro de que si no decía nada, Daryl apretaría el gatillo. Soy yo. Su voz llegó primero, y luego Shaun salió del bosque, con su torso cada vez más musculoso iluminado por las luces de la casa de Hercel. Te habías ido cuando nos despertamos. Aún no habías vuelto cuando volvimos de cazar. Si no hubieras salido pronto, habríamos estado a punto de entrar a buscarte, dijo Daryl, bajando la ballesta en silencio. Inclinó la cabeza, observando atentamente las manchas de sangre en la camisa de Shaun. Siguiendo la mirada de Daryl, Shaun se palmeó la ropa. No es nada, solo sangre de caminante. Entonces Shaun señaló el bosque que tenía detrás. Ayúdenme. Hice algunas cosas en el bosque. Podemos colocarlas alrededor del campamento para evitar que entren caminantes. Con la ayuda de Daryl y Merle, se colocaron las 17 trampas de púas de madera alrededor de las tiendas, formando un triángulo aproximado. Las trampas de púas de la entrada se colocaron un poco más lejos. Más cerca del campamento, Shaun había fabricado una sencilla alarma con las manos, varias latas finas de metal unidas. De esta manera, incluso si un caminante lograba entrar por la entrada designada, sin duda haría un ruido y despertaría a todos. Capítulo 14. Luna de sangre. Cayó la noche. Junto a la fogata, Shaun sostenía un trozo de carne asada, comiéndolo a grandes bocados. La energía que había gastado ese día era comparable a la de cuando luchó contra la horda de caminantes en Atlanta. Solo después de devorar 3 grandes trozos de carne y beber un tazón de sopa, se sintió un poco mejor. Sin embargo, cuando terminó, encontró a los demás en el campamento mirándolo con expresiones extrañas. ¿Qué pasa? Shaun estaba un poco confundido.
¿Siempre has podido comer tanto?, preguntó Amy, sentada a su lado, en voz baja. Los 3 trozos grandes de carne que Shaun había comido equivalían casi a su ración de comida para 3 días. Parece que tendremos que cazar presas más grandes, dijo Merle, guiñándole un ojo a Shaun con una sonrisa pícara. Daryl no dijo nada, pero después de comer, mantuvo su ballesta en silencio, asegurándose de que su viejo compañero no le fallara al día siguiente. Andrea comía tranquilamente, con una sonrisa cómplice mientras observaba a los demás. Cuando instalaron las 17 trampas de púas de madera, sintió de repente una sensación de seguridad, distinta de cualquier otra que hubiera sentido. Aunque su grupo se había reducido a 4 o 5 personas tras separarse en el campamento de la cantera, por alguna razón, Andrea sintió que esto también era bueno. Después de cenar, Shaun fue invitado a casa de Herschel para tomar el té. Hablaron de la situación actual en la granja, y Shaun no regresó a su tienda hasta 2 horas después. Acostado en su tienda, Shaun apoyó una mano detrás de la cabeza y golpeó el aire sobre él con la otra. 2 puntos de habilidad, ni muchos ni pocos. Los pondré todos en fuerza. Con 2 ligeros toques, Shaun sintió un calor que se extendía por todo su cuerpo, como si estuviera sumergido en una fuente termal. El atributo principal, fuerza, no solo significaba que sus brazos eran más fuertes al blandir el palo. Shaun sentía que todo su cuerpo había mejorado. Acciones que antes eran imposibles ahora eran fáciles. Igual que cuando se enfrentó a esos 3 caminantes de la granja. Los continuos balanceos y giros requerían la coordinación de varios grupos musculares. Si tuviera que resumirlo en una palabra, sería fuerza central. Softie, nivel 4 décimos, pequeño aumento en fuerza y probabilidad de tiro a la cabeza, haces tu mejor esfuerzo para evitar el hambre, punto. Apto, nivel 5 décimos, pequeño aumento en fuerza y probabilidad de tiro a la cabeza, tu cuerpo ahora está muy saludable, punto. Al día siguiente, Shaun durmió hasta el mediodía antes de despertar. Con un ligero empujón, sintió que no tenía peso y se incorporó con facilidad. Esta repentina sensación de mejoría lo hizo sentirse un poco desacostumbrado. Shaun tarareó una melodía, se puso los zapatos alegremente y salió de la tienda. Pero antes de poder saludar a Andrea y a los demás, se quedó paralizado como si le hubiera caído un rayo. ¿Qué pasa?, preguntó Andrea con el ceño fruncido. Desde que conoció a Shaun, era la primera vez que veía esa expresión en su rostro. No parecía propio de él en absoluto. Shaun pareció ignorar la pregunta. Simplemente levantó la cabeza hacia el cielo y murmuró. ¿De qué color ves el cielo? Azul. ¿Qué tiene de raro? Hoy hace buen tiempo, dijo Andrea, mirando al cielo. Había aprovechado para lavar la ropa de Shaun de ayer y tenderla. ¿De verdad? Shaun forzó una sonrisa más fea que el llanto. Para él, el cielo no era azul. Al salir del campamento, Shaun tenía dolor de cabeza. Todo pasó tan rápido después de mi transmigración. Me olvidé por completo de 7 días para morir. Cada 7 días, tienes que matar, quieras o no. Hoy es la maldita luna de sangre. Shaun volvió a levantar la vista. Era claramente de día, pero no había sol en el cielo. En cambio, una luna llena, roja como la sangre, colgaba allí. Shaun la miró directamente, e incluso pudo ver con claridad los numerosos cráteres irregulares en su superficie. La luna de sangre flotaba silenciosa, sin hacer ruido. Incluso para Shaun, solo cuando se despertó y la vio fue que comprendió completamente lo que estaba sucediendo. Si no me equivoco, la luna de sangre debería comenzar a medianoche, como en el juego. Esta es solo la primera. La escala del ataque de los caminantes no será muy grande, y su fuerza general no será particularmente alta. Shaun se sentó en el césped, con las manos sobre los muslos, pensando con atención. Se había olvidado por completo de la luna de sangre, por eso estaba tan sorprendido y desprevenido.
Además, los caminantes durante la luna de sangre deberían ser diferentes de los habituales. Incluso sentado bajo la luna de sangre, mirándola directamente, sentía una inquietud que lo invadía. Parecía agitar no solo a los caminantes, sino también a él, impulsándolo a alcanzar su mejor estado para enfrentarse a la horda que se aproximaba. Tengo muchas ganas de destrozar algo con mi garrote. Saun se rascó el muslo, sintiendo un picor en los dedos. Si alguien lo mirara de cerca en ese momento, vería un destello rojo en sus ojos, como un bárbaro que hubiera entrado en estado de furia. Recuperándose, Saun se puso de pie. No puedo enfrentarme a la luna de sangre en el campamento. Tenía sus propias consideraciones. Desconocía la magnitud ni la fuerza de la primera luna de sangre. Enfrentarla precipitadamente en el campamento solo pondría en peligro a los demás. Saun podía usar antibióticos para suprimir el virus, pero para otros era solo una medicina común que no surtía efecto en una mordedura. Tras pensarlo un rato, Saun le quitó las llaves del coche a Andrea. Voy a salir un rato. No me guardes la comida ni la cena. Dicho esto, Saun condujo directo hacia el pequeño pueblo al este. Para cuando llegó, eran alrededor de las 3:40 de la tarde. La luna de sangre que colgaba sobre sus cabezas parecía visible desde cualquier lugar. La neblina sangrienta en su visión se intensificaba, y la luna de sangre desprendía una sensación inexplicablemente siniestra. Al salir del coche, Saun se tocó el pecho. No es una ilusión. Incluso mi corazón late más rápido. La luna de sangre estaba cambiando gradualmente su estado. Enloquecía a los caminantes, y naturalmente también causaba cambios en él. Saun aceleró el paso. El pueblo no era pequeño, y ese otro grupo no podía haberlo saqueado todo. Planeaba hacer algunos preparativos finales antes de que llegara la luna de sangre. 23:50 horas. Saun se sentó en el asiento del conductor, enganchando un dedo debajo de su cuello para ajustarlo, revelando una capa de áspera armadura de madera debajo de su chaleco antibalas. Conjunto de armadura de madera, 5 fibras vegetales, 5 tablones de madera. Aunque rudimentario, podía proporcionarle cierta protección. En la placa frontal del conjunto de armadura de madera había incrustado un cigarro que ardía lentamente. Era el cigarro que había obtenido en la misión del Apocalipsis hace unos días. Podía colocarlo en una ranura de equipo para otorgarle un aumento de atributo de +1, fuerza. En su mochila había almacenado comida, medicinas y agua. Había encontrado munición, pero ninguna arma de fuego, solo una granada de humo. Todo estaba listo, pero en ese momento el estado de Saun parecía un poco extraño. Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 15. Los salvajes. Sus ojos brillaban con una tenue luz roja en la oscuridad. Al mirar hacia la luna de sangre, esa luz se intensificaba aún más. Estaba sentado en el coche, jadeando levemente, con el corazón tan fuerte que casi se oía desde fuera. Saun aferró el volante, completamente ajeno a las venas abultadas de sus brazos. El vapor de la sangre que circulaba rápidamente exhalaba lentamente por su boca. En ese momento, Saun parecía una máquina funcionando a toda velocidad. Golpear. Saun giró la cabeza, con el rostro inexpresivo. Un caminante se golpeaba la cabeza contra la ventanilla del coche. No podía verlo a través del cristal unidireccional, pero sus movimientos pasaron de suaves golpes a rugir y golpearse la cabeza con furia, incluso mientras su masa encefálica se desparramaba. Y en ese momento eran las 11:59 de la noche. Saun puso la mano en la palanca de cambios, agarró el volante con ambas manos y salió disparado hacia adelante con un rugido. Sus ojos estaban cubiertos de una neblina sangrienta. Bajo esta luna de sangre, no solo los caminantes se estaban volviendo locos. Saun miró por el retrovisor. El caminante que había estado golpeando su ventana ahora corría, persiguiéndolo a un ritmo frenético.
Su postura al correr era similar a la de una persona viva, pero más extraña, tan inquietante que helaba la sangre con solo mirarlo. Grieta. Un relámpago atravesó la niebla rojo sangre que lo oscurecía todo. Tras el primer caminante, se balanceaban una docena más de figuras borrosas. Corrían hacia Zaun con temeridad. Son menos de 20. Corren solo un poco más lento que un humano normal. Si me rodean de frente, no tengo ninguna posibilidad. Esto es una locura. ¿Son estos los mismos caminantes que apenas podían caminar con paso firme durante el día? Zaun apretó los dientes. Incluso con su fuerza actual, un solo descuido contra esta docena de caminantes salvajes lo mataría de un mordisco. Sobre el coche de Zaun, la luna de sangre lo seguía de cerca. Si alguien más la viera, pensaría que era el propio Zaun quien la llevaba. ¡Sfaak! Bajo la luna de sangre, los relámpagos se volvieron aún más feroces. Desgarraron el cielo, rompiendo la niebla roja como la sangre y revelando la docena de horribles rostros de los caminantes. No conocían la fatiga ni el miedo. Solo querían devorar a Zaun, o ser devorados por él y convertidos en puntos de experiencia. Desde el momento en que recibió el sistema 7 días para morir, Zaun se opuso de forma absoluta y mortal a ellos. Al ver el camino cada vez más familiar que tenía delante, los ojos de Zaun estaban rojos y una sonrisa salvaje e inusual apareció en sus labios. Es difícil para mí luchar contra ellos solo, pero es otra historia si tengo ayuda. Maldito seas, sistema. ¿Me quieres muerto? Pues me niego a morir. El patio familiar apareció a la vista. Zaun tiró del volante, haciendo que el coche derrapara lateralmente y se estrellara directamente contra el recinto. Estallido. El estruendo despertó a todos. Pero antes de que pudieran reaccionar, Zaun ya había quitado el seguro de la granada de humo y la había lanzado. Él mismo, con la porra de hueso de caballo a la espalda, saltó por encima del coche y se subió al techo. En ese momento, se oyeron pasos rápidos desde la casa. Una persona empujó la puerta, seguida de cerca por una docena más. Hijo de puta, ¿te atreves a volver? No lo dejen escapar. No lo dejen escapar esta vez. Lo voy a quemar vivo, rugió un hombre calvo, irradiando malicia por todo su cuerpo. Su mano derecha estaba cubierta de quemaduras, vendada con fuerza y sangrando. Parecía miserable. Claramente, la explosión del coche también lo había afectado. Todos sus vehículos utilizables habían sido destruidos, así que no pudieron rastrear al grupo de Zaun. Nunca imaginaron que se atrevería a regresar. Esto le jugó una mala pasada al hombre calvo. La docena de miembros restantes del grupo del hombre calvo levantaron sus armas, entrecerrando los ojos para intentar ver a través del humo. Finalmente, apareció una figura tambaleándose, cuya silueta se delineó gradualmente al disiparse el humo. El hombre calvo estaba extasiado. Fuego. A su orden, una docena de hombres armados apretaron sus gatillos simultáneamente. Por un instante, los fogonazos se mezclaron con el humo, denso con el olor a pólvora. La figura, que se balanceaba, quedó repentinamente acribillada por docenas de impactos de bala. Luchó un instante y luego se desplomó en el suelo. El humo se disipó por completo. El grupo se acercó lentamente. El hombre calvo corrió al frente con impaciencia y usó su rifle para voltear el cuerpo en el suelo. «¿Esto es, un caminante?», preguntó el hombre calvo con los ojos abiertos. Al mismo tiempo, oyó una docena de rugidos a sus espaldas, sonidos que no eran ni humanos ni animales. Las expresiones en los rostros de los hombres se congelaron. Giraron sus cuellos rígidos para mirar la puerta. Allí estaban más de una docena de caminantes. Sus cabezas temblaban a diferentes frecuencias y sus ojos se movían. Una sola mirada bastó para que los hombres tragaran saliva y retrocedieran un paso.
Acaba con ellos, dijo el hombre calvo con un gesto y se giró para volver adentro. Después de matarlos, regístralos. Esa gente debe estar cerca. Acabaremos con esto esta noche. Mataron a muchos de mis hombres y destruyeron todo. El hombre calvo murmuró, pero antes de que pudiera terminar, una serie de gritos espeluznantes estallaron en medio de los densos disparos. Un vacío repentino llenó el corazón del hombre calvo. Su respiración se entrecortó y se giró con una mirada de absoluta incredulidad. Lo que vio fue un rostro podrido y maloliente, a menos de 20 centímetros del suyo. ¡Mierda! El hombre calvo se esforzó por levantar el rifle. A tan corta distancia, el rifle largo solo podía apuntar al abdomen del caminante. Disparó varias veces. El caminante se abalanzó hacia adelante y luego echó la cabeza hacia atrás. Entre un grito ensordecedor, le arrancó el globo ocular al hombre calvo junto con el nervio óptico y la carne. Tragó saliva, y su segundo mordisco se aferró a la garganta del hombre calvo, arrancándole la mitad del cuello. La cabeza del hombre, ya sin una articulación adecuada, rodó al suelo con un gorgoteo. Tumbado en el tejado, Saúl presenció la espantosa escena. No sintió lástima, simplemente chasqueó la lengua y dijo: ¡qué desperdicio! Este grupo no era débil. Habían saqueado muchas armas, municiones y recursos. Eran mucho más fuertes que la granja. Pero, por desgracia, trataron a estos ferals como caminantes normales. Eso los condenó a ser devorados uno a uno. 15 contra 15. Una derrota aplastante, lamentó Saúl. Para estos supervivientes, los ferals representaron un ataque de otro nivel. Acostumbrados al ritmo lento y torpe de los caminantes normales, jamás habrían imaginado que estos ferals eran apenas más lentos que una persona normal y no temían a las balas a menos que les dispararan en la cabeza. Y dada su velocidad, la probabilidad de acertar un tiro certero en la cabeza era baja. Así que, al ver esto, Saúl estaba casi seguro de que este despiadado grupo de supervivientes sería completamente aniquilado esa noche. Siempre habían confiado en la superioridad numérica, las armas, la crueldad y en atacar primero a otros supervivientes. ¿Cómo iban a saber que un día, Saúl lideraría a los ferals para cegarles la vida? Capítulo 16, cosecha y recompensas. Las dos fuerzas se enfrentaron. Pero en apenas 30 segundos, la victoria se decidió. Los miembros del campamento de supervivientes fueron arrastrados como por un torrente, rápidamente mordidos y asesinados, pues sus armas de fuego no pudieron repeler por completo a la horda. Sin embargo, tras este enfrentamiento, 7 u 8 de los caminantes afectados por la luna de sangre permanecieron allí. Se quedaron con la cabeza gacha, la sangre goteando de sus bocas mientras emitían gruñidos inconscientes y bajos. Sus cabezas se balanceaban ligeramente, como si señalaran la ubicación de Saúl. Tumbado en el tejado, Saúl entrecerró los ojos. La muerte de una docena de personas solo acentuó la neblina sangrienta en su visión. Hay dos maneras de superar una luna de sangre. Primero, construir defensas fuertes y mantener a los caminantes fuera hasta el amanecer del día siguiente. Segundo, matar a todos los caminantes atacantes. La luna de sangre terminará automáticamente, sin importar la hora. Ahora mismo, estos ferals se han debilitado a la mitad, y solo quedan 7 u 8. Tengo una oportunidad. Siguiendo su idea, Saúl rodó por el techo y aterrizó en el suelo. Antes de que los caminantes pudieran reaccionar, volvió al coche y cerró la puerta de golpe. Los caminantes giraron la cabeza bruscamente, con sus ojos grisáceos llenos de la misma sed de sangre que Saúl. Cargaron y se estrellaron contra la ventanilla del coche. Los cristales se hicieron añicos, incrustándose en sus cráneos putrefactos. Gotas de sangre aún húmedas se mezclaban con pus y caían de sus heridas. «Vete a la mierda», maldijo Saúl, clavando su garrote de hueso de caballo por la ventanilla hacia la boca de un caminante. Este cayó al suelo, aturdido.
El espacio dentro del coche era limitado, pero servía como cuello de botella, impidiendo que los caminantes lo acosaran a la vez. Con gran esfuerzo, Shaun maniobró el garrote y golpeó la cabeza de un caminante que intentaba subir por la ventana. El eco del cráneo al romperse resonó, y la masa cerebral se esparció por el rostro de Shaun. El hedor nauseabundo hizo que su corazón latiera con fuerza, y sus venas se hincharan en la piel como raíces de árboles viejos. Parecía aún más salvaje que los caminantes. Un caminante ya estaba sobre el capó. En su primer enfrentamiento directo, resultaron mucho más ágiles de lo que Shaun había imaginado. Al ver unas fauces ensangrentadas abalanzarse sobre él, apretó los dientes y pateó con la bota. Al mismo tiempo, sacó el encendedor del coche y lo hundió en la cuenca del ojo de otro caminante. La alta temperatura atravesó la cuenca del ojo del caminante, chisporroteando mientras un fluido espeso caía sobre el pecho de Shaun. Soltando el garrote, le lanzó un puñetazo, destrozándole la cabeza. Al apartar el cadáver, Shaun aprovechó la oportunidad antes de que los demás pudieran entrar. Volvió a agarrar el garrote y trepó por la ventana rota hasta el techo del coche. Como un juego de topo, golpeó en la cabeza a un caminante que intentaba subir, derribándolo. Se encargó de los pocos caminantes restantes, uno por uno. Después de que todos cayeron, Shaun esperó en el techo durante 20 minutos. Solo cuando la neblina roja comenzó a disiparse y la luna de sangre se volvió borrosa, respiró aliviado. Se desplomó sobre el techo del coche, agotado. Matar a esos 7 u 8 ferals fue más agotador que matar a 20 caminantes normales, jadeó. Shaun estaba cubierto de sudor frío. Si hubiera tenido que luchar contra toda la horda solo, lo habrían desollado vivo. Enfrentarse solo a estos ferals era desesperante. Por eso, su determinación de construir un campamento de supervivientes se hizo más fuerte. No solo a Daryl y Merle, también al grupo de Rec. En el apocalipsis, las personas eran el recurso más valioso, aunque muchas veces subestimado. Obtener un grupo de supervivientes con potencial le daría a Shaun poder para enfrentar futuras lunas de sangre y otras amenazas. Shaun descansó en el techo, apoyándose en su masa de hueso de caballo. Solo cuando el cielo empezó a aclarar y los supervivientes abatidos por los ferals empezaron a levantarse como caminantes, se recuperó. Una música alegre sonó en sus oídos y una pantalla que solo él podía ver apareció. Sobrevivió con éxito a la primera luna de sangre. El tiempo hasta la próxima luna de sangre se duplica. Recompensa 1, mazo de hueso de caballo mejorado a mazo de piedra, calidad 2. Recompensa 2, equipo, guantes de acechador, calidad 3. Recompensa 3, revista de habilidades de artesanía, cazadores con arco. Shaun sintió una calidez en la mano. Su garrote de hueso se transformó en piedra, con el mango cubierto de cuero suave y la cabeza reforzada, mucho más pesada. Sin su fuerza priorizada, probablemente no podría levantarlo. Sacó un trozo de pan y agua mineral de su mochila y revisó las recompensas. Guantes de acosador, calidad 3. Componente del conjunto de armaduras Touque. Velocidad de ganzúas más 6%. Éxito al abrir cerraduras más 6%. Regeneración de resistencia más 0,65/seg. Velocidad de movimiento más 7%. Reduce ruido producido, disminuyendo la posibilidad de ser detectado. Evaluación, ideal para asesinos, permite eliminar silenciosamente a enemigos desprevenidos. Shaun estaba cubierto de dudas sobre el sistema. No me deja sumar puntos a agilidad, pero me das equipo de agilidad. ¿Qué demonios intentas hacer? Luego revisó la tercera recompensa. Revista, cazadores con arco. Efecto, aumenta la habilidad de fabricación de arcos, nivel máximo 75. Niveles de fabricación. 1, 9,
arco primitivo. Octubre de 21, arco de madera. 22-38, ballesta de hierro. 39-67, arco compuesto. 68-100, ballesta compuesta. Si logro subirlo de nivel lo suficiente, fabricar algunas ballestas compuestas sería genial, pensó. El equipo del sistema tenía atributos superiores a las armas hechas a mano. Podría fabricarlas para otros en el campamento, lo que aumentaría la fuerza de aliados como Daril. Colocando el mazo de piedra y los guantes en su mochila, Zaun hojeó la revista y la aplicó automáticamente. Habilidad de fabricación de arcos NVL, 1 NVL, 5. Ha subido de nivel. Nivel 6 NVL, 9. Puntos de habilidad no usados, 3. Una sola revista elevó su habilidad de artesanía 5 niveles. Al revisar los registros del sistema sobre los ferals, vio: feral asesinado, más 1200 XP ganados. Feral asesinado, más 1200 XP ganados. Feral asesinado, más 1200 XP ganados. Capítulo 17, Explorando la ciudad. La luna de sangre multiplica por 4 los puntos de experiencia, exclamó Zaun. Los caminantes errantes cercanos voltearon la cabeza al oír el sonido y comenzaron a acercarse lentamente. Pero en ese momento, Zaun se arrepintió de repente de haber guiado a los ferals hasta allí. Si este grupo de supervivientes no hubiera matado a la mitad de ellos, podría haber alcanzado al menos el nivel 11 o 12. Olvídalo, olvídalo. La avaricia nunca se satisface. Quizás no habría podido con tantos caminantes a la vez, razonó. Alcanzar el nivel 9 ya es el límite de mis capacidades. Pero cuando tenga una fortaleza en el futuro, encontraré la manera de maximizar mi ganancia de XP. Zaun cerró alegremente el registro y abrió el panel de habilidades. Fue otro momento feliz de asignar puntos. A partir del nivel 6, el atributo fuerza requería 2 puntos de habilidad por nivel. Y como la fuerza había alcanzado el nivel 5, se desbloqueó el siguiente nivel, triturador de cráneos. 2 puntos en fuerza, llevándolo al NVL 6, 1 punto en triturador de cráneos, llevándolo al NVL 3. Perfecto. Fuerte, nivel 6 décimos, aumento moderado de fuerza y probabilidad de tiro a la cabeza, eres muy fuerte. Deja que los impostores del gimnasio se pongan celosos, punto. Aplastador de cráneos nivel 3/5, se especializa en usar armas pesadas como mazos para destruir enemigos y objetos. Aplastador. Nota, ahora puedes destruir la mayoría de las cosas que encuentres con un solo golpe. Al ver la docena de caminantes acercándose desde todas direcciones, Zaun volvió a sacar el mazo de piedra de su mochila. Aflojó los brazos y sonrió mientras veía cómo su resistencia y salud se recuperaban gradualmente. Practiquemos con estos caminantes y veamos cómo está mi poder de combate ahora. Con eso, Zaun saltó directamente del techo del coche, con su martillo barriendo horizontalmente para derribar a 3 caminantes que se habían alejado de los supervivientes muertos. Se sentía tan fuerte como un buey. Incluso el físico bajo su armadura de madera comenzaba a abultarse con músculos bien definidos. El mazo de piedra, varias veces más pesado que antes, no se sentía diferente en sus manos que el viejo garrote de hueso. El Shon actual encajaba mejor que nunca con el título de bárbaro. Al blandir el mazo de piedra, este silbaba por el aire con una fuerza inmensa. Si estuviera luchando contra humanos en lugar de caminantes, probablemente se verían obligados a retroceder por la fuerza del viento antes de siquiera acercarse. Zaun blandió el martillo horizontalmente, envolviéndolo levemente en un aire de invencibilidad. Una docena de caminantes comunes ni siquiera podían acercarse. Sobre todo después de haber luchado contra los ferals, estos caminantes desgarbados no significaban nada para él.
Lento como un caracol, rugió Saun, golpeando horizontalmente con su martillo a un par de caminantes que se acercaban a él uno al lado del otro. Aplastar. Las cabezas de los dos caminantes estallaron como sandías. Mientras los cuerpos de los dos últimos caminantes se tambaleaban y caían al suelo, apareció una notificación. Sube de nivel. NV9 NV10. Esta docena de caminantes lo habían vuelto a subir de nivel. Con esto, Saun había eliminado a todos los caminantes que se habían alejado del campamento de supervivientes de este pequeño pueblo. En cierto modo, había aniquilado a todo el campamento, pero no con sus propias manos. Tras despejar a los caminantes del campamento, Saun no se apresuró a irse. Había varias armas de fuego esparcidas por el suelo. Trasladó la comida de su mochila al asiento trasero del coche y luego metió todas las armas en su inventario. Con la llegada del apocalipsis y el colapso de la civilización humana, las armas de fuego solo se usaban, no se producían. Su número disminuía. Así que Saun se llevó todo lo que pudo, sin dejar siquiera piezas dañadas. Tras registrar el exterior, Saun entró en la casa. Tenía 2 plantas. En cuanto entró, vio munición en un rincón, con rifles apoyados cuidadosamente en un armero. Un recuento rápido reveló que este equipo de 30 supervivientes contaba con 7 rifles, 12 pistolas y 8 cajas de municiones. Era un arsenal considerable. El equipo de Saun solo contaba con el rifle de Merle y la pistola de Andrea, todo lo demás era arma cuerpo a cuerpo. Sin dudarlo, Saun tomó todas las armas y municiones. Por suerte, la mochila del sistema se podía apilar, así que solo ocupaba unas pocas ranuras del inventario. Entonces Saun subió al segundo piso. En cuanto empujó una puerta, respiró aliviado. La habitación no estaba llena de mujeres cautivas y desaliñadas como había imaginado. Era solo una hilera de camas. Parecía que allí era donde dormían. Si de repente hubiera aparecido un grupo de mujeres, no habría sabido cómo manejarlas. Saun negó con la cabeza. En el apocalipsis, la amabilidad podía llevarte a la muerte, tanto a ti como a otros. Las cosas inútiles, por muchas que adquirieras, eran solo una carga. Saun era un hombre. Apreciaba la belleza, pero no estaba desesperado ni dominado por la lujuria. No haría un trato perdedor aceptando a un peso muerto solo para satisfacer sus deseos. Lo que más le gustaba a Saun era un precio claro y pago contra reembolso. ¿Qué más se podía esperar? Era un carnicero asqueroso. No pensaba en nada más. Hecho aquí. Saun revisó todo, empacó el resto de la comida y la gasolina en su mochila y salió. Había pasado una noche, pero Saun no tenía prisa por regresar al campamento. Ya que estoy aquí, mejor voy a explorar el resto de la ciudad. Ayer, Saun solo había registrado la zona cercana a la granja. La mitad del pueblo seguía sin explorar. El coche prácticamente destrozado crujía y gemía al moverse, como un coche clásico que hubiera resistido décadas de uso. Saun partió del campamento de supervivientes y continuó hacia el este. Pasó por casas residenciales, deteniéndose solo en zonas comerciales como tiendas, farmacias, bares y armerías. Estos lugares comerciales solían almacenar grandes cantidades de suministros similares, lo que facilitaba su registro. El cielo se oscureció rápidamente. Saun pasó todo el día buscando. Pero, por desgracia, las puertas de todos estos establecimientos estaban abiertas de par en par y su contenido había desaparecido hacía tiempo. Parecía que no era el único con esta idea. Encontró licor y paquetes de cigarrillos sellados en el bar. Para cuando salió, el pueblo entero estaba sumido en la oscuridad. Aparte del ocasional gruñido sordo de algún caminante, casi no se oía nada. Saun aparcó el coche y encontró una casa decente. Tras negociar con su anterior dueño, se mudó. ¿Sigue funcionando? Saun jugueteó con el cabezal de la ducha.
Después de un minuto, empezó a salir agua caliente. Se quitó la ropa, la dobló cuidadosamente a un lado, tomó un trago de licor de su mochila del sistema y se hundió cómodamente en la bañera. Instalaciones modernas, hay que aprovecharlas mientras se pueda. El tono de Shaun era melancólico. En realidad, no había mucha diferencia entre él y Reg. Ambos apenas enfrentaban el apocalipsis. Sin el sistema, Shaun no podía imaginar qué habría sido de él. Incluso conociendo parte de la trama futura, probablemente no lo habría tenido fácil, ¿verdad? Abrió su sistema con naturalidad. Shaun ya era de nivel 10, con un punto de habilidad sin usar. No pensaba usarlo por ahora. Subir de nivel en el atributo fuerza requería al menos 2 puntos por nivel, y en los niveles más altos, 3. Lo guardaré por ahora, solo sigue guardándolo. No había dormido en una noche y un día, y había matado varias oleadas de caminantes. Una oleada de somnolencia comenzó a surgir de lo más profundo de su conciencia, abrumando por completo a su ser. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, ya se había quedado profundamente dormido en la bañera caliente. Capítulo 18. Un botín enorme. Cuando Shaun despertó lentamente, ya era la mañana siguiente. Los gruñidos sordos de los caminantes lo despertaron de su agradable sueño. El agua fría del baño lo devolvió al instante a la conciencia. Negando con la cabeza, Shaun se levantó de la bañera. Se vistió y miró por la ventana. Donde había aparcado el coche ayer, unos cuantos caminantes ahora se paseaban tranquilamente. Desde la distancia, parecían porteros contratados específicamente para vigilar su coche. Shaun sacó el mazo de piedra de su mochila y lo arrastró por el suelo mientras caminaba hacia los caminantes. Raspa. Al oír el sonido del martillo de piedra raspando el suelo, los caminantes, aparentemente somnolientos, se llenaron de energía. En cuanto levantaron la cabeza, sus rostros se deformaron al instante. Incluso varios dientes volaron de sus bocas por la fuerza del golpe. ¿Qué miras? Nunca había visto una propina así, bromeó Shaun, mirando al caminante que había recibido un golpe en la cabeza. 3 caminantes no eran rival para él. En menos de 2 asaltos, todos estaban en el suelo, con la cabeza hecha pedazos. Al mirar a los 3 caminantes, todos muertos casi de la misma manera, Shaun se frotó la barbilla. Jejeje. A partir de ahora, ¿romper cabezas será mi sello personal? En el futuro, ¿todos los sobrevivientes sabrán que estuve allí solo por ver a los caminantes con la cabeza destrozada? Negando con la cabeza, Shaun se subió al coche y continuó hacia el extremo este del pueblo. Debería poder terminar de explorar todo el pueblo hoy. Shaun estiró el cuello y miró a lo lejos. Desde allí, ya podía ver el límite del pueblo y la carretera más allá. Giró el volante, pasando por un cine, un ayuntamiento y una escuela, pero no se detuvo. En resumen, el riesgo era demasiado grande. Estos edificios solían ser lugares concurridos, pero los recursos en su interior eran limitados. La recompensa potencial no era proporcional al esfuerzo, así que no había necesidad de correr el riesgo. Solo se detuvo al llegar al extremo este del pueblo, cerca de un arroyo. Junto a su coche, un gran cartel rojo decía, Estación de Bomberos. Por ahora no me falta comida ni agua. Una estación de bomberos debería tener equipo de respuesta a emergencias, ¿no? Shaun se acercó, cargando su masa al hombro. La puerta enrollable principal de la estación estaba entreabierta. Se veía una gran cantidad de sangre en la entrada, extendiéndose hasta el interior de la estación. Shaun golpeó con fuerza la puerta metálica varias veces. La puerta tembló y traqueteó, un sonido claramente audible a al menos 30 metros de distancia. Shaun se quedó de pie a un lado de la entrada, sin apresurarse. Sostuvo su masa de piedra en alto, esperando que los caminantes se sintieran atraídos por el sonido. Extraño.
Pero después de un buen rato, no solo no vio a ningún caminante, sino que ni siquiera oyó un gruñido. Miró dentro, por debajo de la puerta corrediza. Tras confirmar que no había señales de caminantes ni de otros humanos, Saun apoyó ambas manos en la puerta y la levantó con todas sus fuerzas. La puerta enrollable se elevó instantáneamente hasta aproximadamente su altura. Saun entró con su maza de piedra. Examinó la zona, todo era un caos. Había manchas de sangre por todas partes, cadáveres inmóviles yacían en el suelo, y el equipo estaba esparcido por todas partes. Saun bajó la vista. Un chorro de agua se extendía por debajo de una puerta a lo lejos. Empujó la puerta y lo que vio fue una figura grisácea y blanca que le resultaba demasiado familiar. Al oír el gruñido bajo y ronco, Saun finalmente se sintió aliviado. Ahora, esto es más acertado. Saun avanzó. El caminante que iba delante de él estaba atrapado en el poste deslizante de la estación de bomberos, atado por una red resistente y transparente, incapaz de moverse. ¿Es esta la sensación de volar libre? Saun encontró los torpes forcejeos del caminante inexplicablemente graciosos. Pero gracias por vigilar. Ya puedes descansar. Es chic. Saun blandió el mazo de piedra, aplastando la cabeza del caminante. Más 300 XP ganados. Luego Saun encontró las escaleras y subió al segundo piso. No hay señales de personas vivas. Saun limpió una capa de polvo de la mesa metálica en el centro de la habitación. Debía de ser la sala de descanso de la estación de bomberos. En un mostrador metálico cercano, había muchas latas de comida y electrodomésticos. Metió todas las latas en el inventario de su sistema y luego abrió el armario bajo el mostrador. Una sonrisa se dibujó en su rostro al ver lo que contenía. Coca-Cola. Me gusta el sabor de estos bomberos. Había 4 cajas de botellas de Coca-Cola de 1 litro, 12 botellas por caja, todas azucaradas. Y detrás del refresco había 2 cajas polvorientas de galletas. Parecían haber estado allí mucho tiempo. Bueno, con comida fresca disponible, ¿quién querría comer esto todo el tiempo?, dijo Saun comprensivo. Luego, con un gesto de la mano, guardó el refresco y las galletas en su mochila con total naturalidad. Tener suficiente comida para no morir de hambre y tener una buena calidad de vida son 2 cosas completamente diferentes. Era como si Saun pudiera disfrutar de la comodidad del agua caliente y los frutos del trabajo humano en este pueblo. Carro Darrell y los demás solo podían comer carne a diario y beber un poco de té de salvado de trigo. Pensar en Coca-Cola hizo reír a carcajadas a Saun. ¡Qué botín tan grande! Saun empujó la puerta lateral de la sala de descanso y empezó a retirar los suministros. Era principalmente equipo especializado contra incendios, y sus ojos se iluminaron al mirar. ¿Traje de proximidad al fuego? Recógelo. ¿Equipo pesado para el búnker? Llévenlo. Saun trabajó en silencio, simplemente guardando todo. También se llevó las 3 últimas hachas de la estación. Tras vaciar el segundo piso, Saun bajó las escaleras del otro lado hasta el primer piso. Era claramente otra nave de la estación de bomberos, una con la puerta corrediza aún cerrada. Al bajar las escaleras, vio un coloso y abrió los ojos de par en par, con una expresión de alegre sorpresa. Frotándose las manos, Saun tocó con cuidado el camión de bomberos casi nuevo. La pintura roja parecía no haberse secado del todo. A primera vista, este camión no parecía algo que pudiera encontrarse en el apocalipsis. A través de la ventanilla lateral, Saun miró el vehículo de 7 plazas que había traído, luego al tirano rojo que estaba a su lado, y luego volvió a mirar el destartalado vehículo de 7 plazas. Golpe. Saun cerró la puerta del coche con decisión. Colocó el mazo de piedra en el asiento del copiloto, puso ambas manos en el volante del camión de bomberos y exhaló lentamente.
La firmeza del volante, el completo sistema de monitorización visual que cubría los 4 puntos ciegos, la radio a bordo, el sistema de posicionamiento por satélite. Este es el sentimiento. Shaun cerró los ojos. La quietud del camión de bomberos era embriagadora. La sensación de seguridad que ofrece un vehículo a menudo supera la de un edificio fijo. Tomó las llaves que había agarrado de la pared, metió una y abrió la puerta corredera. Shaun condujo el Tirano rojo lentamente fuera de la estación de bomberos. Pasó junto a su viejo coche de 7 plazas, dio marcha atrás unos metros y saltó. Arrojó todos los suministros de la parte trasera del coche a los enormes compartimentos del camión de bomberos y abandonó el solitario vehículo de 7 plazas. Estaba a punto de girar el volante y regresar a la granja. Pero al segundo siguiente, justo cuando ponía la marcha, el nítido y agudo disparo se coló por la rendija de la ventana. Shaun frenó a fondo. Chillido. Miró hacia la carretera distante. Parecía haber pensado en algo. De repente, dio un tirón al volante y el camión de bomberos dio la vuelta, alejándose a toda velocidad hacia el este. Capítulo 19. Sofía. Al lado de la carretera, en una zona densa de bosque. SHH, oye. Escúchame. Rex se arrodilló, abrazando con fuerza a la niña frenética. Ella aferraba una muñeca y no la soltaba, pero lo primero que vio fue el revólver en la cadera de Rex. Dispárales, Dals. Las palabras de Sofía eran incoherentes. La persecución con los caminantes la había aterrorizado tanto que apenas podía hablar con claridad, solo murmurando y tartamudeando. Rex tomó la pequeña mano de Sofía, en voz baja y paciente. Puedo dispararles, pero si lo hago, todos los caminantes de la carretera vendrán. Entonces no solo nos enfrentaremos a unos pocos, sino a docenas, tal vez cientos de ellos. Siendo sincero, en ese momento, Rex extrañaba un poco a Shaun. Al menos, en lo que se refería a matar caminantes con armas cuerpo a cuerpo, nadie en todo el campamento de la cantera podía decir que lo hacía mejor que Shaun. Durante la batalla en la cantera, la actuación de Shaun había sido absolutamente brillante. Los caminantes estaban indefensos ante él. Era como alguien que había nacido sin miedo a ellos, excepcionalmente feroz. Si Shaun estuviera aquí, tal vez el grupo no tendría que huir con tanta prisa, incluso si no pudieran acabar con toda la horda de la carretera. Sacudiendo la cabeza, Rex evadió sus pensamientos. Los constantes y sordos gruñidos de los caminantes que circulaban por el bosque lo irritaban. Ven aquí, dijo Rex, levantando a Sofía en brazos. Tienes que hacer exactamente lo que te digo. Quédate aquí en silencio y ambos sobreviviremos, ¿entiendes? Sofía asintió, asustada, y Rex la escondió en un hueco junto al lecho de un arroyo. Rick atrajo a los 2 caminantes que se acercaban hacia otra dirección, pero no sabía que, tras irse, Sofía, aterrorizada, salió con cuidado de su escondite. Miró a su alrededor, abrazó con fuerza a su muñeca y, con cautela, comenzó a alejarse en una dirección. No te preocupes, seguro que encontraremos a mami, le susurraba Sofía constantemente a su muñeca, como para consolarla. Pero todos sabían que era Sofía la que estaba asustada y que solo intentaba consolarse. Colocó la muñeca en el suelo, trepó por una roca con las manos y luego la volvió a levantar. Pero en el instante en que miró hacia abajo y luego hacia arriba, un caminante apareció ante ella. El caminante se alzó lentamente de entre las hojas que lo ocultaban. Quién sabe cómo había muerto allí originalmente, pero sus movimientos tenían un toque de sigilo. Si Sofía no hubiera pasado por aquí, este caminante probablemente se habría podrido aquí para siempre, sin ser descubierto. Al ver al caminante levantarse con dificultad y acercarse a ella, Sofía palideció de miedo y siguió retrocediendo. Pero antes de que pudiera retroceder 2 pasos, se encontró al borde de una pequeña cornisa rocosa. Sofía abrazó a su muñeca, mirando a su alrededor con impotencia,
pero no encontraba a Carol ni a Reg por ningún lado. Extrañaba muchísimo a su familia del campamento de la cantera, a todos y cada uno de ellos, incluyendo a Shaun, quien se había separado de ellos poco después de unirse. Espero que después de comerme, no te comas a mi muñeca, está muy asustada. Sofía temblaba, intentando razonar. Pero todos sabían que quien estaba asustada en ese momento era Sofía. Cerró los ojos con fuerza, aterrorizada, sus delgadas piernas ya habían perdido la capacidad de moverse. Quedó completamente paralizada. Al recordar todos los momentos con su madre, Carol, Sofía descubrió que no podía llorar, solo abrazar a su muñeca con más fuerza con sus pálidas manitas, como si su propio cuerpo frágil estuviera protegiendo una versión aún más débil de ella misma. El sonido de pasos sobre las agujas de pino se acercaba cada vez más. El corazón de Sofía latía con fuerza. No estaba preparada para enfrentarse a la muerte, ni siquiera entendía su verdadero significado. De pie al borde del pequeño acantilado, Sofía dejó escapar un gemido bajo, como un animal pequeño al límite de su capacidad. En apenas unos segundos, incluso pudo oler el hedor nauseabundo de la boca del caminante. «Mami». En el último instante, el grito de Sofía resonó por el bosque. Pero el dolor de ser devorada que esperaba nunca llegó. En cambio, solo sintió una sensación fría y pegajosa en el rostro. Sus pestañas temblaron. Justo cuando estaba a punto de abrir los ojos, oyó una voz profunda y tranquila junto a su oído. «No abras los ojos». La repentina voz asustó a Sofía, que volvió a cerrar los ojos con fuerza, sin atreverse a abrirlos. Esa voz le resultaba familiar, pero ¿dónde la había oído antes? Sofía arrugó su pequeña nariz pecosa. El olor que venía de cerca era casi insoportable. Oyó un chapoteo junto a su oído, y entonces algo pesado cayó repentinamente a sus pies. Estaba a menos de 10 centímetros de distancia. Sofía incluso pudo oír un sonido viscoso que provenía de él. Pero inmediatamente después, sintió un aliento cálido en la cara. Un paño suave le limpió la piel y el olor repugnante y penetrante desapareció rápidamente. «Está bien, ya puedes abrir los ojos». Sofía ya no podía soportarlo más, pero solo se atrevió a abrir los ojos con cuidado después de escuchar nuevamente esa voz familiar. Lo primero que vio fue un mazo alto y en posición vertical. Siguiendo el largo mango del mazo, Sofía finalmente vio el rostro que fue el último en aparecer en sus recuerdos. Crujido. La niña se arrojó de repente a los brazos de Shaun y su respiración, cada vez más acelerada, le hizo cosquillas en el cuello. Su suave cuerpo parecía querer fundirse en sus brazos, pero se negaba a soltarlo. Shaun le dio unas palmaditas suaves en la espalda a Sofía y la consoló con voz suave. «Ya está bien. Estoy aquí. Todo está bien». Sofía aferró su muñeca con fuerza con una mano y rodeó el cuello de Shaun con la otra. Al oír sus palabras de consuelo, sintió un hormigueo en la nariz y empezó a sollozar ahogadamente. «Qué niña tan buena», pensó Shaun. Incluso llorando, mantiene la voz baja. ¿Será porque le preocupa atraer a más caminantes? De acuerdo, repitió Shaun. ¿Dónde están? Carol, Reg. ¿A dónde se han ido? Solo entonces Sofía levantó la cabeza del cálido abrazo de Shaun, con su carita cubierta de lágrimas. Sollozó levemente. No sé. Reg me dijo que me escondiera, pero salí corriendo y no los encontré. Shaun levantó a Sofía con un brazo y arrastró el mazo con el otro. Oye, no pasa nada, no llores. Si lloras demasiado, tu muñeca también empezará a llorar, amenazó Shaun. Jadear. Sofía se asustó al instante. Ni siquiera tuvo tiempo de secarse las lágrimas y miró rápidamente la muñeca que tenía en la mano. Solo dio un pequeño suspiro de alivio al ver que seguía igual.
Zaun miró a la obediente niña con una sonrisa. Tu madre y Rek estarán bien. Primero, regresa al campamento con tu hermano mayor y luego te ayudaré a encontrarlos, ¿de acuerdo? Asintió Sofía obedientemente y enterró su cabeza en el abrazo de Zaun nuevamente. Con Sofía en brazos, Zaun caminó hacia el camión de bomberos. Pero ninguno de los dos notó que le faltaba un trozo de tela. Capítulo 20. Pensé que estabas muerto. ¿La encontraste? Frente a la mirada esperanzada de Carol, Rek bajó la cabeza inconscientemente, sintiendo un peso de culpa. No la encontramos. Solo encontramos esto. Rick sacó un trozo de tela rasgada de su bolsillo. Carol lo reconoció al instante, era de los pantalones de Sofía, ella misma se los había puesto. Al ver el fragmento, retrocedió 2 pasos, incrédula. No podía creer que Sofía se hubiera ido así. En su memoria, aún podía ver vagamente a Sofía abrazando a su muñeca. En su bolso, todavía estaba la ropa nueva que le había pedido a Gwen que le buscara. Sollozaba y temblaba, sus rodillas se dieron y se desplomó al suelo. El cálido sol poniente en la distancia comenzó a sentirse frío, y su penetrante luz dorada borró la silueta de Sofía en su memoria. Carol, escúchame. Encontramos caminantes en el bosque, pero no le hicieron daño a Sofía. ¿Cómo puedes estar seguro?, preguntó de repente T-Dog. Rick miró a Sane, que estaba de pie junto a él. Sane tocó el cuchillo que llevaba en la cintura. Los abrimos. No habían encontrado carne humana fresca en los estómagos de los caminantes, lo que significaba que Sofía estaba a salvo por ahora. Está oscureciendo. Es fácil que alguien salga lastimado. Seguiremos buscando a Sof. ¿Cómo pudiste? Antes de que Rek pudiera terminar, Carol soltó un grito de dolor. Miró a Rek con los ojos enrojecidos, pero su semblante feroz se desvaneció al instante. Habló entrecortadamente. ¿Cómo pudiste dejarla sola en el bosque? Recordando lo sucedido, Rek levantó la vista y se encontró con la mirada de los demás. Dale negó con la cabeza. Lori sostenía con ansiedad los hombros del pequeño Carl. Lo siento. La encontraremos. Encontraremos a Sofía, prometió Rek de nuevo. Pero tras esta terrible experiencia, una profunda tristeza invadió al grupo. Todos sabían que Sofía, perdida y sola en el bosque, probablemente. En ese mismo momento, al otro lado, Zaun estaba sentado en el tirano rojo. En el asiento del copiloto estaba Sofía, abrazando a su muñeca. Condujeron hacia el oeste, rumbo al campamento. Pero a mitad de camino, Zaun detuvo lentamente el camión de bomberos. Frente a ellos, el único camino principal hacia la granja estaba bloqueado por 2 gruesos troncos de árboles. Zaun soltó una carcajada. Ni siquiera necesitó pensar para adivinar quién era el responsable de semejante bandidaje. Al abrir la ventana, Zaun asomó la cabeza. El cañón de una pistola le presionaba silenciosamente la nuca. Merle, ¿de verdad crees que no te vi en el espejo? En cuanto dijo esto, la risa seca y sonora de Merle estalló a sus espaldas. Bajó el rifle de francotirador y se acercó al conductor, dando un fuerte golpe a la puerta del camión. Estuviste ausente por 2 días. Mi hermano pequeño pensó que te habían mordido y asesinado una noche. Daryl arqueó una ceja a Zaun. Daryl no se preocuparía, simplemente le haría una peineta y le diría que te jodan al verlo regresar. O, si se enterara de que Zaun había muerto, tomaría su ballesta en silencio y lo vengaría. Zaun sonrió con desprecio al ver al siempre alegre Merle. Hijo de puta hipócrita. Mira quién es. Zaun se reclinó y Sofía subió al asiento del pasajero. Hola, tío Merle. ¿Quién es tu tío? Maldita sea, maldijo Merle al ver a Sofía, pero Zaun sabía que esa era su forma de mostrar afecto.
Incluso podría decirse que era su ternura. Los hermanos Dixon eran similares en algunos aspectos. Removieron los troncos que bloqueaban el camino. Merle levantó a Sofía del asiento del copiloto y la colocó en la sección de 6 plazas de atrás, y él se sentó alegremente en el asiento del copiloto. Shaun observaba cada movimiento de Merle con expresión impasible. Sus ojos solo decían, ¿hablas en serio? Al notar la mirada de Shaun, Merle dijo con seriedad. Vamos, ¿por qué me miras? No soy una de las prostitutas de la calle Loudiek. Ejem. Shaun lo miró con desaprobación, ¿no vio que había un niño atrás? Con un rugido bajo, el tirano rojo arrancó de nuevo y se dirigió a la granja. El camión de bomberos era grande, diferente de un coche pequeño. Shaun aún no era muy hábil conduciéndolo, así que no pudo ir demasiado rápido. Para cuando regresó al campamento, el cielo se había oscurecido por completo. Al mirar afuera, lo único visible era la luz de la casa de Hercel. Put put put. El camión se detuvo lentamente. Daryl y Andrea fueron los primeros en correr, armas en mano. La punta de la ballesta de Daryl apuntaba directamente a las 2 personas en la cabina. Solo cuando las luces del camión se apagaron y Daryl vio salir a Shaun y Merle, respiró aliviado. «Que te jodan», le murmuró Daryl a Shaun. «No volviste en 2 días». Merle pensó que estabas muerto. Los hermanos Dixon realmente eran similares. Shaun miró a Daryl con sorpresa, sin esperar que realmente se preocupara por él. «No seas así. Estaba muy bien ahí fuera», dijo Shaun irritado, abriendo la puerta trasera. «Y traje a alguien. Mira quién está aquí». Shaun bajó a Sofía del asiento de 6 plazas. Al verla, Daryl frunció el ceño. «¿Sofía? ¿Dónde está tu mamá?» La presencia de Sofía no era necesariamente buena noticia. Si Sofía estaba allí, ¿qué había pasado con los demás? Por un instante, un sinfín de pensamientos cruzó la mente de Daryl. «Nos separamos», dijo Sofía con vocecita ofendida, agarrando el cuello de Shaun. ¿Así se le habla a un niño? Shaun miró a Daryl y llevó a Sofía hacia el campamento. ¿Dónde la encontraste? ¿Sabes lo que significa para ella estar aquí? Las preguntas de Daryl no paraban, cada vez más nervioso. No te preocupes, están bien. Simplemente se separaron de Sofía. No conozco el bosque y no pude encontrarlos, así que la traje de vuelta directamente. Colocando a Sofía en una silla hecha con un tocón de árbol, Shaun sirvió un poco de caldo de carne de la olla de hierro que estaba sobre el fuego y se lo entregó antes de volverse hacia Daryl. Si todo va bien, deberían poder llegar hasta aquí en los próximos días. Aún era temprano y la familia de Hercel no se había acostado. Al ver un camión de bomberos llegar, Hercel se puso un abrigo y caminó con sus hijas y empleados. «¿Shaun? Pensé que estabas muerto». Las palabras de Hercel hicieron que Shaun pusiera los ojos en blanco. ¿Acaso todos tenían que decir lo mismo al verlo? Menudo gafe. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube: Adonis Alvarez, José Luis Rodríguez García, Lucas Alves de Moura, Aitor Torre, Fardeus, 28F, Coro 0459, José Jiménez, Josué Castro, Germán Vázquez, Giancarlo Romero, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Ronald Alba Colque, Edgar Aguirre Quiroga, Fernando Gijón, K4T, José Díaz, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Salmón Book, Francisco Álvarez,
Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. MYC. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliat Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El Jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Angos Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diago. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Yagami. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Zadkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.